En los videos pasados vimos muchas maneras de cocinar diversos tipos de alimentos, unas mejores que otras. Vimos los beneficios, las contras y, bueno, algunos compuestos o algunas cosas que hacen que X o Y técnica de cocción sea más buena o más negativa que otras técnicas y lo que implican para nuestro cuerpo. Pero no vimos qué alimentos podemos cocinar específicamente con cada técnica de cocción. Y tampoco vimos cuál es la mejor técnica de cocción para cada grupo de alimentos, porque cada grupo de alimentos tiene cualidades nutricionales muy distintas y por ende cada tipo de alimentos requiere una técnica de cocción distinta a la de otros tipos de alimentos. Y eso es lo que veremos en este video. ¿Qué técnica de cocción o qué técnicas de cocción son las mejores y las peores para cada tipo de alimentos según sus características nutricionales? Bueno, empecemos con los cereales y los pseudocereales. Este es un alimento que para mí sí o sí se debe cocinar y bastante bien, debido a que tiene una altísima cantidad de antinutrientes y que, bueno, casi que no tienen vitaminas hidrosolubles, como mucho algunas vitaminas del complejo B, vitamina B3, B1, pero que casi que no se pierden con el calor y tienen muchos antinutrientes, más que todo ácido fítico, que sí pueden ser muy peligrosos, que necesitamos eliminar con la cocción. Son de los alimentos que de más maneras se pueden cocinar. Cada cereal tiene como una manera específica para cocinarse, pero en general, para mí la mejor manera de hacer los cereales es simplemente hirviéndolos, ya que bueno, eso mejora la digestión y la absorción de esos alimentos aumenta el tamaño del mismo cereal, haciendo que se sea mucho más saciante y por ende que comamos la cantidad adecuada de cereal, no más porque como sabemos los cereales no son alimentos tan interesantes para nosotros. Además, hervir los cereales puede activar algunas fibras, especialmente el betaglucano de la avena. Por ende, hervir la avena es una muy buena manera de comerla. También podemos usar las típicas ollas arroceras para cocinar más que todo arroz integral o quinoa, que son muy específicas para cocinar arroz integral y quinoa. Es básicamente igual hervir el alimento, por lo que no hay como mucha diferencia entre usar una olla arrocera o hervir aparte. Lo que sí nunca deberíamos hacer es usarlos en microondas. ¿Por qué? Porque bueno, eso implicaría 20, 25, 30 minutos de estar en microondas emitiendo ondas electromagnéticas negativas que, como vimos en el video pasado, nos puede causar varios problemas, especialmente si estamos alrededor del microondas, no tanto al alimento, sino a las personas que están alrededor. También podemos hacer fermentos, como el pan de masa madre con el trigo o con el trigo sarraceno o con el maíz. Y también podemos como comerlos crudos pero remojados. Esto es más que todo con la avena o con el mijo, que podemos hacer avena o mijo trasnochado, que es básicamente echar avena y echarle agua y dejarlo por 12, 14 horas durante toda la noche y después quitarle el agua. Esto básicamente es comer avena cruda, pero la gran parte de ácido fítico y de antinutrientes se eliminan con el agua y mantenemos gran parte de los nutrientes de las vitaminas del complejo B que tiene la avena en alta cantidad. En general, con los cereales y pseudo cereales, lo mejor es hervirlos o usar ollas especializadas para ellos, que es casi lo mismo que hervir. Es muy importante remojarlos antes de cocerlos para reducir aún más su carga de antinutrientes, que es altísima. Ahora hablaremos de los tubérculos. La mejor forma de cocinar tubérculos es hacerlos al vapor, debido a que estos se tienen que cocinar en bajas temperaturas, porque muchos de ellos son muy ricos en vitaminas que se pierden con el calor, como la vitamina C o vitaminas del complejo B, y aparte muchos de sus fitonutrientes también son muy termosensibles, por lo que si los cocinamos tipo hirviéndolos a muy altas temperaturas o en el horno, que es inclusive peor, eliminaríamos gran parte de sus nutrientes beneficiosos. Además, muchas veces si los cocinamos con agua, puede ser que el tubérculo como que suelte sus nutrientes y parte de los nutrientes se queden en el agua, lo que también hace que pierda nutrientes, y al cocerlos al vapor, eliminamos todos los nutrientes, mantenemos gran parte de sus nutrientes beneficiosos, hasta el 90% de sus nutrientes se mantienen al cocinarlos al vapor y no se ponen en contacto con el agua, por ende no perdían nutrientes de esta manera. Pero también podemos servirlos o cocinarlos a cocimiento lento, porque bueno, esas formas son bastante más seguras que otras formas como al asado o como el hornear, porque realmente asar y hornear tubérculos son de las peores maneras de cocinarlos, porque bueno, esto implicaría que sí o sí se van a generar sustancias tóxicas, especialmente alquilamida, que se genera mucho a partir de los azúcares simples de los tubérculos. Y también este horneo implicaría algo de grasa que, bueno, puede aumentar las calorías del alimento y afectar, digamos, el balance calórico que tenemos en el día. Bueno, si queremos servir esos alimentos, es muy útil echar el caldo o el agua que queda después, tipo alguna carne o para hacer algún caldo para mantener los nutrientes que
pudieran perder con el agua y siempre al terminar de cocinarlos poner directamente los tubérculos en el refri o en frío para que se cree el alimento resistente y comer los tubérculos fríos. Pero igual una cocción al vapor siempre va a ser mucho más segura que hervirlo, aunque hervirlo es una manera mucho más sencilla de hacer. Ahora hablaremos de los vegetales. Los vegetales realmente la mayoría se deberían y se pueden comer crudos, y las frutas ni siquiera las voy a mencionar porque absolutamente todas se deben y se pueden comer crudas. Solamente hay que asegurar lavarlos muy bien y remojarlos con vinagre, limón, bicarbonato o algo similar para eliminar sus pesticidas, sus agroquímicos y los antinutrientes que pueden tener, tanto las frutas como los vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales no tienen tantos antinutrientes como otros tipos de alimentos y al contrario tienen un montón de nutrientes beneficiosos, vitaminas hidrosolubles, más que todo vitamina C y fitonutrientes como alicina, betacarotenos, carotenoides, que se pierden bastante con el calor y no queremos eso. Por ende, comerlos crudos puede ser más interesante, además muchísimo más sencillo y barato. Los vegetales de hojar de tipo la lechuga y así, además de cosas como la zanahoria, el ajo, la cebolla, el puerro, los chiles, vegetales morados, excepto la berenjena, el repollo y similares, es mucho mejor comerlos crudos. Pero las coles, los espárragos, los tomates, la berenjena, las espinacas, el calabacín y similares, siento que es mejor comerlos cocidos, ya sea porque tienen un poquito más de antinutrientes, como es el caso de las coles o de las espinacas, o porque al cocinarlos se liberan más sustancias antioxidantes o fitonutrientes, como es el caso de los espárragos, del tomate o de la berenjena. Para estos, la cocción al vapor es la mejor manera de cocinarlos, especialmente las coles, porque bueno, si cocinamos mucho las coles, perderíamos gran parte del sulfurofano que tienen. El sulfurofano es un fitonutriente especial que casi solo en las colas podemos encontrar y por ende no lo queremos perder. Pero al cocinar al vapor, además de mantener sus fitonutrientes, también mantenemos muchos de sus vitaminas e hidrosolubles que se pierden con el calor. Una estrategia que uso mucho yo es, digamos, usar la olla arrocera. O sea, si estoy cocinando quinoa, quitarle la tapa y poner una ollita con los vegetales ahí y ponerle la tapa encima para que se cocine con el vapor de la misma olla arrocera. Recordemos que es prácticamente lo mismo que hervir, usar una olla arrocera, cocinar quinoa con ella. Por ende estaremos haciendo un 2 por 1 y estaremos cocinando tanto la quinoa como algún vegetal, como una col más que todo. Otra manera de cocinarlos, pero que es un poquito menos útil, es hirviéndolos. Especialmente puede ser interesante para hacer algún caldo y especialmente hervirlos a cocimiento lento. Si queremos hacer algún caldo de hueso o algún tipo de reducción o algo así, algún caldo, es muy interesante echarle vegetales para potenciar ese caldo, para que los vegetales suelten sus vitaminas y sus nutrientes esenciales y esos queden en el caldo y nos sumemos en el caldo, además de comernos el vegetal, obviamente para la fibra y los nutrientes. Especialmente si les echamos algún chorrito de limón o vinagre, ya que suelten más. Pero lo importante es no cocinarlos al horno o al asado. Esto puede destruir la mayoría de sus nutrientes y fitonutrientes beneficiosos y generar una gran cantidad de alquilamida y compuestos tóxicos, al igual que los tubérculos que son negativos para nosotros. Ahora hablaremos de los frutos secos y las semillas, pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, que le dé like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, te hará más hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Te hará más investigar más. Eso va a que tanto yo como las personas podemos mejorar mucho, no necesariamente la nutrición. Bueno, mucha gente piensa que los frutos secos o las semillas se deben poner al horno, porque te han dicho que esto es una muy buena manera para eliminar sus antinutrientes. Lo que es cierto, realmente la mayoría de los antinutrientes se eliminan con esas técnicas. Pero el problema es que los frutos secos y las semillas son alimentos muy ricas en grasas poliinsaturadas, los alimentos con más grasas poliinsaturadas del mundo, por lo que puede ser que esas grasas como que se desnaturalicen, que se generen tóxicos a partir de esas grasas. Por lo que, sinceramente, yo no te recomiendo tostar o poner al horno estos alimentos, no solo porque van a generar acrilamido y esas cosas, sino porque se desnaturalizan las grasas y las fibras que tienen, haciendo que estas no sean beneficiosas para nosotros. Y gran parte de los beneficios de los frutos secos provienen de sus grasas, especialmente monoinsaturadas. La mayor contra de tanto los frutos secos como las semillas es su altísimo contenido en antinutrientes, especialmente la lectina. La mayoría de la lectina se inactivan al cocinarlas por 15 minutos, como te dije, pero también se pueden inactivar con el remojo, por lo que remojar los frutos secos, quitarles el agua y consumirlos es la mejor manera de cocinarlos. Aunque los estaremos comiendo crudos, es un tratamiento que les tenemos que hacer. Puedes poner una gran cantidad de frutos secos en una botella grande y remojarlos, digamos, en grandes cantidades para ahorrarte tiempo y que sea mucho más sencillo. Pero hay alguna corta investigación que no recomienda que duren más de 5 días después de que lo remojamos y
cuidarlos bien, tipo que queden en una red y bien tapados para que no proliferen tantas bacterias que pueden ser potencialmente patógenas. Pero crudos también es una opción interesante de comerlos, especialmente si comemos frutos secos con pocas lectinas como la macadamia o la anacardo, pero frutos secos como el maní o la almendra o algunas semillas como girasol o calabaza sí o sí tienen que remojarse porque tienen una altísima cantidad de lectinas. Las semillas hay dos maneras de consumirlas, o activadas o en polvo. Las semillas tienen una altísima cantidad de fibra hidrosoluble y esa fibra tiene que activarse, o sea, se activa básicamente que es que agarra agua y se hace más grande. Bueno, esta fibra se activa con el agua y por ende, si no la activamos nosotros, aparte echando en un vaso de agua las semillas que nos vamos a consumir, la fibra de las semillas se activará en nuestro propio cuerpo, en nuestro intestino, con el agua en nuestro intestino, en nuestro propio cuerpo, lo que puede causar una especie de deshidratación interna que puede ser negativa, especialmente si no reponemos con suficiente agua después de consumir estas semillas. Además, al activar las semillas, estamos haciendo que esta sea más fácil de masticar y por ende mejoramos mucho su digestión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo en sí no puede asimilar las semillas. Las semillas son tan duras en su cáscara que tu cuerpo no tiene manera de digerirlas y por ende estaremos perdiendo todos sus nutrientes y afectando mucho nuestra digestión. Para digerirlas tenemos que masticarlas muy bien y es mucho más fácil masticarlas cuando están activas con su fibra más tipo como una consistencia más gomosa que las semillas secas normales. Pero hay otra manera que siento que es inclusive mejor, que es simplemente moler las semillas. Aquí básicamente estamos haciendo el proceso de masticación por aparte, aunque igualmente las tenemos que masticar bien. Al moler las semillas estamos destruyendo esa cáscara que impide que se absorban correctamente, por lo que las semillas, si no se activan en el agua para que sean más fácilmente masticables y no nos deshidraten, se deben moler para aprovecharlas realmente y no echarlas como los comimos. Pero si las molemos, no estaríamos activando la fibra, por lo que deberíamos tomar un poco más agua, aunque podemos combinar ambas y echar semillas molidas, especialmente linaza y sésamo, y chía, siento que son las que más se deben moler junto con agua para tanto molerlas, absorberlas bien y tirar la fibra para no deshidratarnos porque la fibra de las semillas agarra agua. Ahora hablaremos de las legumbres. La mejor manera de cocinar las legumbres es cocimiento lento, es cocinarlas bastante y remojarlas bien antes de meterlas a la olla, porque las legumbres tienen una altísima cantidad de nutrientes, de antinutrientes. Son el alimento con más antinutrientes y casi no tienen vitaminas hidrosolubles beneficiosas, por lo que no importa que se pierdan tantas vitaminas porque casi no las tienen y tienen muchos antinutrientes que sí tenemos que eliminar, por lo que cocinarlas a fuego lento bastante y remojarlas bien es la mejor manera para eliminar todos esos antinutrientes. Obviamente no hay que quemarlas o cocinarlas tipo por días o cosas similares, pero sí que cocerlas bien y remojarlas lo suficiente para eliminar sus antinutrientes. También es interesante hervirlas. Hervirlas podría implicar cocinarlas a muy altas temperaturas y puede hacer que se quemen y puede ser que no queden tan bien como en cocimiento lento, pero eso depende de la persona, depende de los gustos y depende de con qué técnica te enseñaron y qué tanta experiencia te des en la cocina. Pero lo importante es cocimiento, que queden bien cocinadas, que queden bien suavecitas las legumbres para eliminar todos sus antinutrientes o la mayoría de ellos. Ahora hablaremos de los alimentos animales y es el último grupo que te voy a hablar, pero es el más extenso. Es el tipo de alimento que se puede cocinar de más maneras dependiendo del tipo de alimento. Por ejemplo, las vísceras inclusive se pueden comer crudas para mantener al máximo la altísima cantidad de nutrientes como vitamina A, vitaminas del complejo B o vitamina E que pueden llegar a tener. O cosas como las sardinas o similares tipo en lata también se pueden comer crudas, porque realmente el único problema de los alimentos animales no son sus antinutrientes, porque no tienen antinutrientes o los tienen en una cantidad demasiado pequeña que no hacen efecto. Su problema son las bacterias patógenas que podrían tener, como la salmonela. Esas bacterias están más que todo presentes en la carne blanca, las aves de corral, en el pollo especialmente y en el huevo, por lo que el pollo, la carne blanca y el huevo son alimentos que los tenemos que cocer muy bien. La mejor manera de hacerlo es el cocimiento lento, porque bueno, esa es la manera que más, digamos, como que más protege la carne, que disminuye la cantidad de alquilamida que se genera y de compuestos tóxicos, HAPs y de AHCs, y además favorece que la fibra se vuelva más suavecitas y por ende se puedan digerir mejor. La fibra de la proteína, la misma proteína facilita su absorción y su digestión. También podemos hacer cosas como el guisado o el vapor, que también es muy interesante. Lo importante es no quemar el alimento y si se llega a quemar, elimina las partes como más negritas que están, porque esas son las partes que más tóxicos tienen. Con carnes de corral o huevos sí o sí tenemos que cocinarlos bastante bien, pero con los pescados o con carnes de carne roja podemos como que queden un poquito más crudos, un poquito a término medio, el famosísimo término medio, que no solo hace que queden más jugosos y más ricos para muchas personas, sino mantiene mayores cantidades de vitaminas y puede ser más interesantes, porque la carne roja no tiene tantísimo bacteria y tantísimos posibles patógenos como la carne blanca o el huevo.
También es interesante realizar caldos con algunas partes del animal que comúnmente se desechan como el hueso o el cartílago. Eso implica mantener esos cortes durante 24 a 48 horas con algún ácido como vinagre o limón en cocimiento lento para que suelten todos sus aminoácidos, colágeno, calcio y nutrientes esenciales. Y también podemos hacer caldos con otros cortes de carne roja o cocinarlos en salsa de tomate o salsa de algún otro vegetal, más al estilo guisados, dependiendo de los gustos. Esa también es una manera muy interesante de hacerlo. Lo importante es que no quede negra, no sobrecocerlos e intentar no usar grasas o técnicas a muy altas temperaturas como freír, asar u hornear. En conclusión, hay muchas maneras de cocinar los diversos tipos de alimentos y cada alimento tiene una forma especial que se debe cocinar dependiendo de las cualidades nutricionales del alimento. Hay algunos que requieren largas cocciones por su alto contenido antinutrientes como las legumbres y otros que hay que cocerlos un poquito menos como los vegetales porque no tienen tantos antinutrientes y al contrario tienen muchas vitaminas que se pueden perder con la cocción y tenemos que conservar. Muchas gracias.